Seguimos entonces en esta edición de Metadata y tiempo de hablar de aplicación de la ley Micaela. Exacto, en este caso llega al ámbito de la política de la provincia de Misiones, en el ámbito público, básicamente porque la idea es transmitir información, conocimiento y de cómo todos los funcionarios deberían desempeñarse ante esta realidad que decíamos golpea con mucha dureza en la provincia de Misiones, la violencia de género, que está entre los primeros temas que más preocupa y más deberá abordarse. Por eso se ha lanzado en la jornada de hoy una charla que tuvimos oportunidad de hablar con algunos de los funcionarios presentes. Así es, vamos a escuchar en primer lugar a Silvana Labat, la titular del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo, que fue una de las que expuso ante sus pares la situación. Escuchamos. Bueno, Silvana, ¿en qué consiste específicamente la presentación que se va a realizar en la jornada de hoy? Bueno, en realidad hoy iniciamos un ciclo de capacitaciones destinado a funcionarios y empleados públicos del Poder Ejecutivo para luego extendernos hacia los municipios. Esta jornada consiste en capacitación en ley Micaela, perspectiva de género y violencia. ¿Sí? Es necesario empezar a trabajar con los propios funcionarios y empleados para poder reconstruir esos sentidos comunes que lo que hacen es agrandar las brechas y discriminar. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte en ese sentido para poder disminuir esas brechas. Y las desigualdades por la cuestión de género más que nada, ¿no? Tenemos graves problemas de violencia en Misiones. La verdad que la violencia está muy marcada en las mujeres, o sea, el 80% de las víctimas son mujeres. Claro. Y esto se da en todos los rangos etarios, ¿sí? Entonces es muy preocupante. También tenemos un problema con la violencia hacia los niños. Tenemos un 12,9% de niños víctimas de violencia entre 0 a 10 años, y eso nos preocupa muchísimo y nos ocupa en este momento. Entonces, entre todos decidimos unirnos. Esto se da en el marco del observatorio de violencia familiar y de género, y en ese marco estamos trabajando el Ministerio de Trabajo, que tiene el Observatorio de Violencia Laboral, y el Ministerio de Desarrollo Social, que es el encargado en realidad y el responsable de llevar adelante la ley Micaela, las capacitaciones en ley Micaela, ¿sí? Y bueno, y hoy arrancamos con la capacitación para el Ministerio de Agricultura Familiar de la provincia. ¿Por qué específicamente con esta área comienzan, digamos? Porque, bueno, Marta Ferreira es ministra mujer y queríamos empezar con una mujer, por eso precisamente arrancamos ahí. Está bien. Arranca hoy, ¿y qué periodo más o menos de desarrollo va a tener? ¿Qué tiempo más o menos? Tenemos un cronograma armado. La próxima capacitación va a ser el miércoles que viene y va a estar destinada a los funcionarios y empleados del Ministerio de Cultura. Queremos hacer 2 capacitaciones a la semana. Lo que pasa es que justo esta semana fue corta, entonces bueno, se da el lanzamiento hoy. La semana que viene seguimos con 2 capacitaciones. Otra de las expositoras durante la presentación, que además se transmitió vía streaming y por Zoom para hacerlo un poco más reducido y para que todos los funcionarios de la provincia tengan la posibilidad de acceder, fue la ministra de Trabajo, Silvana Jiménez. Exactamente, ella también estuvo dando a conocer en qué consiste esta primera presentación, que va a repetirse en otros ámbitos. En esta oportunidad fue para el área rural, digamos, y básicamente, bueno, apuntan a la formación entonces de funcionarios de todas las áreas. La escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por estar aquí en este inicio de esta jornada de ley Micaela, perspectiva de género y violencias. La verdad que les quiero contar cómo nace esto. No es casual que estemos acá 4 ministras. Esto nace en el marco del Observatorio de Violencia Familiar y de Género, que arrancamos cuando fui diputada en la Cámara de Diputados, donde hicimos una alianza con el sector público a través de los diferentes ministerios, con el sector privado y con el sector del conocimiento. Las facultades públicas y privadas. Arrancamos aquí con la contadora Labat y empezamos por primera vez a querer tener índices, números,
Y es así que empezamos a medir la violencia a través del IPEC. Esta capacitación, ¿por qué es importante? Porque tiene que ver, también les cuento esto, porque tiene que ver con nuestro modelo misionista. Nosotros, si bien hay leyes nacionales que fueron sancionadas en el año 2009, la Ley de Protección Integral contra las Mujeres, Misiones la hizo punta en el año 2007 con esta Ley de Violencia Familiar y empezamos a trabajar desde allí. Por supuesto, nos falta, vivimos una sociedad patriarcal, machista, tenemos que desconstruir para volver a construir. Y esto, Misiones adhirió a la Ley Micaela, pero nosotros ya veníamos trabajando. Y esto tiene que ver con las leyes del Poder Legislativo, que son nuestras herramientas, con una política clara del ingeniero Carlos Eduardo Rovira, cuando el año pasado sancionamos la ley del Observatorio Laboral, cuando tuvimos nuestra ley de paridad de género en las listas, cuando hoy tenemos un proyecto de ley también del ingeniero Rovira, este programa de provisión gratuita de elementos de gestión menstrual. Esto es tremendo, chicos. Esto tiene que ver con la real igualdad. No solamente lo decimos, sino también lo hacemos. Con una política pública marcada por nuestro gobernador de la provincia, el doctor Oscar Herrera Huart. Claramente, más allá de que existan las leyes que vienen, que nos son las herramientas, nosotros estamos accionando y trabajando. Creo fundamental estas capacitaciones en el ámbito de los tres poderes, en este caso en el Ministerio de Agricultura Familiar, y vamos a ir trabajando con una agenda que las venimos trabajando entre nosotras a través de los diferentes ministerios. Y bueno, arrancamos con los ministerios donde están compañeras mujeres, ¿no?, al frente. Así que, bueno, quiero agradecerles y bueno, vamos a seguir trabajando. La semana que viene también estamos en Cultura, con el Ministerio de Cultura, y así tenemos una agenda bastante abundada para capacitarnos, formarnos y capacitarnos. No es solamente una mera capacitación, nos tenemos que formar, tiene que ser parte nuestra, de nuestra cultura, de nuestro día a día, con esto que siempre digo, desconstruir para volver a construir en igualdad. Así entonces pasó esta jornada. ¿Algún detalle más para agregar? Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que en forma periódica el IPEC daba a conocer la cantidad de causas y casos que se vienen produciendo en la provincia de Misiones. Se insistió mucho en que se hagan la denuncia, que también la ciudadanía colabore, acompañe. Uno de los grandes déficits que remarcaban es la ausencia de testigo, por ejemplo, alguien que acompañe, sabiendo que hay una situación. Se puede hacer la denuncia de manera anónima cuando se conoce un hecho de violencia de género y eventualmente también en cualquier comisaría, no solamente la comisaría de la mujer. Así que esto dejaban aclarado en la charla que brindaban. Lo que hay que decir es que la ley Micaela es una ley nacional a la que Misiones está adherido y lo que imparte, digamos, es la obligación a que desde el propio Estado se forme a la gente del Estado, que todos los empleados de todos los organismos del Estado estén en condiciones de detectar y ayudar en situaciones de violencia de género, sea cual sea el sector, sea cual sea la situación en la que trabajen o la gente a la que atienden. Y por eso esta primera parte se trabajó mucho con la gente que trabaja en la zona rural, ¿no?, con la gente del Ministerio de Agricultura, sí, la gente de la Secretaría de Agricultura Familiar, que tienen contacto con la gente en el campo, que tienen contacto con la gente en las chacras, y la idea es prepararlos para que si en alguna visita detectan que hay una situación de violencia de género, estén preparados para saber cómo responder a eso, para saber a quién llamar, para saber a quién avisarle, para saber cuáles son los hilos que tienen que mover dentro del Estado provincial para decir, che, miren, hay que ir a tal lugar y hay que fijarse porque me parece que ahí detecté que hay una situación de violencia. Bueno, solamente para rematar esta parte de la presentación, y estábamos chequeando justamente el celular porque estábamos aguardando esta información que nos llega y tiene que ver con las estadísticas, la cantidad de casos que se han denunciado. En el 2018, por ejemplo, más de 4.429 denuncias de violencia. En el 2019 las denuncias rondaron alrededor de 4.000, un poquito menos. Y ahora se están procesando naturalmente lo que tiene que ver con
los datos actuales. Así que esto es un poquito para tener el parámetro de las denuncias y de los hechos que se conocen y no se denuncia, son mucho más. Y es lo que están pidiendo que se haga. Dejamos atrás el tema de ley Micaela y nos metemos en otro tema que se anunció esta semana y que tiene que ver con la AFIP y con las empresas y con la moratoria. El Gobierno Nacional lanzó una moratoria para todos. Sí. Así de amplia, no tiene restricciones, es para todo el mundo. Lo lanzaron esta semana, la presentaron, encargados de la presentación estuvieron el ministro de Producción Matías Culfas, que es al primero que vamos a escuchar explicando un poco el lado político de la decisión. Lo escuchamos. En tal sentido, lo que hemos notado en este tiempo, naturalmente, es un deterioro de la actividad económica, como era esperable y como está ocurriendo en el mundo entero, lamentablemente. Esto también ha implicado, naturalmente, un aumento de las deudas impositivas y un daño que llega a amplias capas del tejido productivo. Prácticamente hay muy pocos sectores que han podido evitar esta crisis, porque esta crisis es generalizada, porque incluso en algunos sectores que han podido seguir produciendo, bueno, ven reducida la demanda por aquellos lugares del país que se ven afectados por la pandemia, que tienen que estar en etapa de aislamiento social preventivo obligatorio, y en aquellas que están en distanciamiento, bueno, también sienten los efectos directos e indirectos de esta reducción en la demanda. Por tal motivo es que hemos considerado la necesidad de ampliar esta moratoria, porque el daño es muy importante en muchos sectores, no solamente en las pymes, también en empresas grandes, en diferentes sectores. Este es un tema también que hemos conversado mucho con los sectores productivos, con las cámaras empresarias, que tenemos un diálogo permanente desde diferentes sectores del gobierno, y naturalmente aparecía como una preocupación, bueno, ¿qué va a ocurrir con las obligaciones impositivas, previsionales de este periodo? Por tal motivo es que hemos discutido internamente dentro del gobierno, del gabinete económico, de diferentes sectores, la necesidad de generar este nuevo proyecto de moratoria impositiva y previsional con amplios beneficios, justamente con la idea de que las empresas puedan salir de esta crisis con una menor carga, con un replanteo, del mismo modo que como el país le ha pedido a sus acreedores poder reestructurar su deuda para poder volver a crecer y pagar esas obligaciones que el país ha contraído en otros periodos históricos. Lo mismo con sus empresas, que puedan tener el alivio de que en el momento que termine esta pandemia y salgamos adelante con nuevas propuestas y nuevos planes para el crecimiento y el desarrollo económico y social, estén reestructuradas sus deudas impositivas y previsionales y poder crecer de manera sólida, con el menor daño posible y con una economía que vuelva a tener, insistimos, ¿no?, el crecimiento como nos gusta, basados en la producción y en el trabajo de todos los argentinos y las argentinas. Ahí entonces el ministro Matías Culfas, encargado, como decíamos, de la decisión política o de explicar la decisión política. Del otro lado del escritorio, del mostrador, a su costado, estaba Mercedes Marcó del Pont, la titular de la AFIP, que es la encargada de implementar esto, ¿no? Claro, de la parte técnica. Y claramente esto se hace en el marco de la actual pandemia, ante la situación de que muchas empresas no están trabajando o trabajando a medias o muy limitado, y bueno, se contempla esta situación para tratar de que no quiebren básicamente y puedan, una vez recuperado, volver a aportar al Estado, que es lo importante. Para lo que necesitan. Exactamente. La escuchamos a Mercedes Marcó del Pont explicando la aplicación técnica de esta nueva medida que ya está rigiendo. Bueno, gracias. Sí, como bien dijo el ministro Matías Culfas, esta moratoria supone una ampliación respecto a la que se votó en diciembre del año pasado en el marco de la Ley 27.541 de recuperación productiva. En ese entonces, como bien dijo Matías, estaba focalizada en un sector que era el que acumulaba la mayor cantidad de deuda, pero además tenía muchos condicionantes en materia de financiamiento, y solamente entonces se focalizó en las pequeñas y medianas empresas y en las personas humanas
que accedían al certificado de pequeña y mediana empresa. Bueno, no voy a abundar demasiado acerca de lo que fue el derrotero y lo que nosotros esperamos que ocurriera a partir de las políticas expansivas que se plantearon en la primera parte en el verano del presente año y las consecuencias que supuso la irrupción del COVID, donde ya los problemas dejaron de ser problemas financieros para ser problemas de solvencia serios y para todo el entramado de empresas de la Argentina y de sectores, como bien planteaba Matías. Por eso es que esta ampliación de las moratorias va en dos sentidos. Por un lado, incorporar a aquellas empresas de mayor tamaño que habían quedado afuera, pero también incorporar a las personas humanas, aún aquellas que no tienen el certificado de pymes, a los beneficios de la moratoria. También supone una ampliación, ¿por qué? Porque se incorporan deudas, la moratoria anterior incorporaba las deudas al 29 de noviembre del 2019, nosotros estamos incorporando toda la deuda previsional y tributaria y aduanera hasta el 30 de junio. Lo único que queda fuera de esta moratoria serían los aportes a las obras sociales y a las ART, pero esto se extrapola a todo el universo de contribuyentes y de actores sociales y productivos de la Argentina. ¿Por qué? Porque estoy hablando también de organizaciones civiles sin fines de lucro, a los clubes, a los consorcios, quiero decir, a todo un entramado de actores que hoy están siendo muy, pero muy damnificados por las consecuencias de la crisis de la pandemia. Ahí entonces, moratorias para todos y todas, así que a inscribirse los que estén con deudas, que en este momento son la mayoría. Bueno, a la vuelta venimos con más temas que tienen que ver con la actualidad y que va a beneficiar a muchos sectores, como por ejemplo el tema del ahorra gas que se extiende a toda la provincia. Y también algo en materia de educación que se presentó esta semana. Pausa y volvemos.